Comenzamos por definir qué cosa es la embriología. Se dice la embriología es la ciencia que estudia el desarrollo embrionario. ¿Y qué vendría a ser el desarrollo embrionario? Es el conjunto de procesos o transformaciones que sufre un organismo desde la formación del cigote hasta el nacimiento o parto. Este proceso se verifica en el interior del útero materno y el embrión permanece relacionado con la madre por medio de la placenta y el cordón umbilical. El proceso embrionario en el ser humano dura de 275 a 280 días o 9 meses de vida intrauterina. ¿Cuáles son las etapas del desarrollo embrionario? Se inicia al formarse la célula huevo cigote y termina con el nacimiento o parto. Los cambios más importantes se realizan durante este desarrollo prenatal. Esta etapa prenatal se divide en 3 estadios o periodos: preembrionario, embrionario y fetal. Pero cada uno tiene una duración de tiempo. El periodo preembrionario comprende desde que se realiza la fecundación hasta la 3ª semana. El periodo embrionario comprende desde la 4ª semana hasta la 8ª semana, que equivale a decir el final del 2º mes. Y el periodo fetal comprende desde el 3er mes hasta el parto. Entonces puedes darte cuenta que no he dicho desde el 3er mes hasta el 9º mes. He dicho del 3er mes hasta el parto. ¿Por qué? Porque hay 3 clases de parto: el parto prematuro, el parto normal y el parto postmaduro. El parto prematuro es el que origina 7 mesinos, 7 meses, octomesinos, 8 meses. El parto normal se realiza a los 9 meses, nonamesinos. Y el parto postmaduro es aquel que se da después de los 10 meses, decamesinos, 11 meses, undecamesinos, etc. Por lo tanto, entonces ahora vamos a comenzar hablando del periodo preembrionario. El periodo preembrionario se inicia desde el momento de la fecundación hasta finalizar la 3ª semana, que se da en la 1ª semana. Se realiza la fecundación, es decir, la unión del óvulo con el espermatozoide para formar la célula huevo cigote. Nos preguntamos, ¿qué es la fecundación? Llamada también fertilización. Es la unión del espermatozoide con el óvulo para formar la célula huevo cigote, que da inicio al desarrollo embrionario. Se realiza, ya lo hemos aprendido, en la ampolla de la trompa de falopio o en el tercio externo de la trompa de falopio. Los espermatozoides son depositados en la vagina como resultado del coito sexual, en una cantidad aproximada de 300 millones a 500 millones de espermatozoides. Luego avanzan por el tracto genital femenino y tienen que soportar diversas dificultades. Primero, la acidez vaginal. Luego, el moco cervical. Y luego las barreras físicas, como en el cuello uterino o en la unión del útero con la trompa de falopio. Por ello es que después de algunas horas de la eyaculación, hay autores que dicen 2 horas, otros hasta 10 horas, llegan aproximadamente 100 espermatozoides. Otras fuentes bibliográficas dicen 2 docenas, 24 espermatozoides al tercio externo o distal de la trompa de falopio, en la porción ampolla, donde generalmente se realiza la fecundación. Los espermatozoides son ayudados en su desplazamiento por los movimientos del flagelo o látigo locomotor, por las contracciones rítmicas de la musculatura lisa del útero o de las trompas de falopio, o por los movimientos ciliares del epitelio de la trompa de falopio. El ovocito secundario conserva su capacidad de ser fecundado hasta 24 a 48 horas después de realizada la ovulación. Luego envejecen y mueren. Por lo tanto, la fecundación ocurre dentro de ese lapso de tiempo. Los espermatozoides, hemos aprendido, por su parte,
sobreviven en el interior del aparato genital femenino entre 24 a 72 horas. Entonces, en resumen, la fecundación es la unión del óvulo con el espermatozoide para originar la célula resultante llamada huevo o cigoto. Pero este proceso de la fecundación, que es el más complejo de todo el desarrollo embrionario, tiene 7 fases. Entonces vamos a explicar estas 7 fases. Esas 7 fases consiste: el espermatozoide va en busca del ovocito secundario con la finalidad de fecundarlo. Entonces, ¿quién fecunda inicialmente ese ovocito secundario que ya luego se ha convertido en óvulo? Hay dos teorías. El primero que lo fecunda es el primero que encuentra el óvulo, una teoría. Otro dicen el espermatozoide potencialmente más fuerte y mejor formado. Entonces, de estas dos teorías particularmente yo pienso, quien fecunda al óvulo es el primer espermatozoide que lo encuentra. Porque si no fuera así, si fuera el mejor formado, entonces no habría el nacimiento de niños con malformaciones físicas o con síndromes. Entonces, el primer espermatozoide que encuentra al óvulo es el que va a llevar a cabo el proceso de la fecundación. Hace un momento hemos dicho, de esa cantidad fabulosa, 300 millones de espermatozoides a 500 millones de espermatozoides, llegan a sobrevivir y llegar hasta el tercio externo de la trompa de falopio 24 o 100 espermatozoides. El primero que encuentra al óvulo entonces va a realizar el proceso de la fecundación. Este proceso de la fecundación comprende 7 fases. La primera fase se llama la fase de la denudación. Consiste en que el espermatozoide que encuentra el óvulo, hacemos un preámbulo, el espermatozoide en la cabeza tiene una estructura llamada acrosoma. Y ese acrosoma produce enzimas. ¿Qué es una enzima? Es una sustancia química que al actuar sobre un alimento, sobre una estructura, sobre una membrana, entonces cumple la función de disolverla. Para que me entiendas mejor. Yo me introduzco un trozo de pan en la boca, los dientes lo trituran. El pan es un carbohidrato, pero mi saliva tiene una enzima llamada tialinoamilasa. ¿Qué va a hacer esta enzima con ese carbohidrato? Va a comenzar a disolverlo, iniciando la digestión de los glúcidos. Esa es la función de una enzima. Entonces, con este preámbulo, retomamos nuevamente el tema. El espermatozoide encuentra el óvulo y entonces realiza la primera fase llamada denudación, que consiste en que el acrosoma del espermatozoide secreta una enzima llamada hialuronidasa. Esta enzima hialuronidasa lo que va a hacer es, va a disolver la corona radiada del óvulo. Acá lo estamos. Esto que rodea la estructura del óvulo es una capa celular llamada corona radiada. Entonces, el espermatozoide, a través de su acrosoma, secreta la enzima hialuronidasa, que disuelve esa corona radiada y entonces logra ingresar. Cuando la cabeza del espermatozoide entra en contacto con esta segunda barrera, que es otra membrana llamada membrana pelúcida, entonces se da la segunda fase, la fase del reconocimiento, que consiste en que este espermatozoide con este óvulo se reconocen que pertenecen a la misma especie. Si no pertenecieran a la misma especie, el óvulo se cierra herméticamente y ya no deja ingresar al espermatozoide. Para que me entienda mejor, el espermatozoide del perro no puede fecundar al óvulo de un gato, porque al llegar a esta fase se reconocen que no pertenecen a la misma especie, entonces el óvulo se cierra herméticamente y ya no deja ingresar al espermatozoide. Pero en este caso, al llegar el espermatozoide a la membrana pelúcida, entonces se reconocen que ambos pertenecen a la misma especie. Viene entonces ahora la tercera fase. La tercera fase consiste en que otra vez el acrosoma de la cabeza del espermatozoide secreta una enzima llamada acrosina. Te repito, esta enzima acrosina es liberada por el acrosoma del espermatozoide, lo que le permite al espermatozoide atravesar la membrana pelúcida
y ahora ponerse en contacto con la membrana plasmática del óvulo. Entonces, cuando se pone en contacto con la membrana plasmática del óvulo, se realiza la cuarta fase, llamada fusión, que significa en la unión de la membrana plasmática del espermatozoide y el óvulo. Estas membranas plasmáticas se reabsorben mezclando el citoplasma de ambas células. Luego viene la quinta fase, llamada reacción cortical o bloqueo de la polispermia. Una vez que el espermatozoide ha logrado ingresar, entonces esta membrana pelúcida secreta una enzima llamada enzima gránulo cortical, que la engrosa y la hace impermeable, y de esa manera evita el ingreso de los otros espermatozoides que llegan y que podrían realizar el mismo proceso que hasta este momento te vengo explicando. Entonces, la membrana pelúcida secreta la enzima gránulo cortical, engrosa la membrana pelúcida, la hace impermeable y de esa manera evita el ingreso de otros espermatozoides. A esta etapa, que es la quinta, se le llama reacción cortical o bloqueo de la polispermia. Recuerda, poli significa muchos, permia espermatozoides, bloquea el ingreso de otros espermatozoides. Una vez que logró ingresar, el espermatozoide solamente ingresa a la cabeza, la cola queda al exterior. Entonces se produce la sexta fase, la formación del pronúcleo masculino y femenino. La cabeza del espermatozoide lleva 23 cromosomas y el núcleo del óvulo tiene 23 cromosomas. Entonces se forma el pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino. Y finalmente se realiza la séptima fase llamada anfimixis, que consiste en la primera división mitótica de la célula huevo cigote, lo cual ocurre después que los dos pronúcleos establecen contacto en la parte central, donde se entremezclan los cromosomas, 23 de cada pronúcleo, restableciéndose de esta manera el número diploide de cromosomas, que es 46 cromosomas. Y entonces con la anfimixis termina el proceso de la fecundación y se inicia el proceso de la segmentación. A ver si lo entendieron, lo repetimos acá. El espermatozoide encuentra el óvulo. ¿Qué hace el acrosoma de la cabeza del espermatozoide? Secreta la enzima hialuronidasa. ¿Qué hace la enzima hialuronidasa? Disuelve la corona radiada y entonces ingresó la cabeza del espermatozoide. Se pone en contacto con la membrana pelúcida. Al ponerse en contacto con la membrana pelúcida, viene la segunda fase llamada de reconocimiento. La primera fase de penetración de la corona radiada se llama denudación. La segunda fase, reconocimiento. Se reconocen que pertenecen a la misma especie. Ahora, ¿qué hace el acrosoma del espermatozoide? Secreta otra enzima llamada acrosina, que logra disolver la membrana pelúcida, logrando ingresar la cabeza. Al ingresar la cabeza, ahora se pone en contacto con la membrana plasmática del óvulo. Y entonces se realiza la cuarta etapa, fusión. La tercera se llama penetración. Hasta aquí recordamos. La primera, denudación. La segunda, reconocimiento. La tercera, penetración. La cuarta, fusión. Al ponerse en contacto la membrana plasmática, ambas células se fusionan en una sola. La quinta es la reacción cortical o bloqueo de la polispermia. Esta membrana pelúcida secreta una enzima gránulo cortical que la engrosa, la torna impermeable y evita que otros espermatozoides puedan ingresar. Esta fase se llama reacción cortical o bloqueo de la polispermia. Luego viene la sexta fase, la formación del pronúcleo masculino y femenino. El núcleo masculino, representado por la cabeza del espermatozoide, lleva 23 cromosomas. El núcleo femenino, representado por el núcleo del óvulo, lleva 23 cromosomas. Entonces se realiza la formación de esos dos pronúcleos. Luego se realiza la primera división mitótica de la célula huevo cigote, lo cual ocurre después que los dos pronúcleos, masculino y femenino, se ponen en contacto, se entremezclan los cromosomas, se restablece el número diploide de cromosomas y entonces comienza el proceso de la segmentación. Esa última fase se llama anfimixis.
Ahora tenemos acá. Hay gemelos monocigóticos y hay gemelos disigóticos. Nosotros a los gemelos disigóticos acostumbramos a llamarle mellizos. Y a los gemelos monocigóticos le llamamos gemelos, pero realmente ambos reciben el nombre de gemelos, monocigóticos y disigóticos. Se puede decir disigotos o disigóticos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Para que se formen los gemelos monocigóticos, interviene un solo espermatozoide con un solo óvulo. Se forma la célula huevo cigote, luego la mórula, la blástula, y entonces, antes no se sabía por qué, en la actualidad se sabe que hay un gen que forma un tabique que separa ese cúmulo de células en dos. Y de cada cúmulo de células se va a originar un embrión. Y entonces de esa manera se forman los gemelos monocigóticos que provienen de la unión de un solo espermatozoide con un solo óvulo. En cambio, los gemelos disigóticos o mellizos, como acostumbramos llamarle, se forman de la unión de dos óvulos con dos espermatozoides. Esto te da a entender, ese mes no trabajó un solo ovario, ya lo hemos aprendido ese tema. Ese mes trabajaron los dos ovarios y produjeron dos óvulos, que al ser fecundados por dos espermatozoides, generan dos cigotes, por eso el término dos cigoto, cigote. Entonces se forman dos células cigotes y luego atraviesan las etapas y finalmente forman dos embriones. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Estos gemelos monocigóticos son idénticos. Estos gemelos disigóticos o mellizos presentan características diferenciables. Estos gemelos monocigóticos, los dos se encuentran dentro de una misma placenta con dos cavidades. Estos gemelos disigóticos, cada uno tiene su propia placenta. Acá lo podemos volver a explicar. Los gemelos o mellizos. Estos gemelos también se le llaman univitelinos y aquí bivitelinos, o monocigóticos y acá disigóticos. Entonces, se une un solo espermatozoide con un solo óvulo, luego se forma la mórula o la blástula, y en etapa de blástula se forma un tabique que lo separa en dos cúmulos de células, de cada uno de ellos se forma un embrión. Cuando este tabique no logra separarse totalmente, entonces los dos embriones nacen unidos por alguna parte de su cuerpo. Eso significa que los gemelos son idénticos, porque los dos provienen de un solo óvulo con un solo espermatozoide. En cambio, los mellizos o gemelos disigóticos provienen de dos óvulos con dos espermatozoides. Cada uno forma cigote, su mórula, su blástula, y posteriormente se convierten en dos embriones. Y aquí tú puedes comprobar. Los gemelos, los dos se encuentran en una misma placenta con dos cavidades. Y los mellizos, cada uno tiene su propia placenta. Entonces, esa es la diferencia que hay. Y aquí puedes comprobar, los gemelos que provienen de un solo óvulo con un solo espermatozoide son idénticos. Y los mellizos que provienen de dos óvulos con dos espermatozoides presentan rasgos diferenciables. Igual acá, por eso se llaman monocigóticos o gemelos idénticos, disigóticos o gemelos parecidos. Entonces, acá interviene un espermatozoide con un óvulo y acá intervienen dos óvulos con dos espermatozoides. Acá son idénticos y aquí presentan características diferenciables. Ahora hablamos del periodo preembrionario. En este periodo preembrionario, ahora tenemos otras características que se presentan en esta primera semana que estamos conversando. En esta primera semana, el cigote formado en la fecundación experimenta un proceso de división o segmentación. Primero se divide en dos células a las 30 horas después de la fecundación, luego en cuatro células a las 40 o 50 horas después de la fecundación, de 12 a 14 células a los 2 días
de 16 a 20 células a los 4 días. Cada célula recibe el nombre de blastómero o célula embrionaria, que van a disponerse como un racimo de la fruta mora. Por eso recibe el nombre de mórula. Luego esta mórula se convierte en blástula o blastocisto, que tiene una cavidad central llamada blastocele que se llena de líquido embrionario y que está constituido por 2 capas de células. Aquí puedes observar una capa de célula externa llamada trofoblasto, de donde se va a originar la placenta, y otra capa celular interna llamada embrioblasto, de donde se va a originar el embrión. Este blastocisto se dirige al endometrio o pared interna del útero para realizar la anidación o implantación. Entonces, hasta allí concluye la primera semana. Vamos a volver a repetir. Aprendiste, el ovario expulsa en el proceso de la ovulación al ovocito secundario. Este ovocito secundario, cuando encuentra los espermatozoides, lleva a cabo la fecundación y se convierte en óvulo. Entonces, se forma la célula huevo cigote, con el pronúcleo masculino y femenino, respectivamente. Este huevo cigote comienza a segmentarse, a dividirse. Y entonces forma 2 células. Estas células se vuelven a dividir, forman 4, las 4 forman 8, las 8 forman 16. Entonces se forma como un racimo de la fruta mora, se le llama mórula. Los blastómeros son cada una de estas células que se disponen hacia la periferia y entonces forman una cavidad central llamada blastocele con 2 capas celulares. La externa, que es el trofoblasto, que origina la placenta, y la interna, que es el embrioblasto y origina el embrión. Se dirige al endometrio o pared interna del útero y ahí se va a anidar. Y entonces este proceso de la anidación se da entre el día 6 y 7 después de la fecundación. Y hasta ahí concluye esta primera semana del periodo preembrionario. Entonces, hasta aquí debemos ir entendiendo lo siguiente. La etapa preembrionaria o prenatal comprende, primero se forma el cigote, que es la fusión del núcleo de un espermatozoide con el núcleo del óvulo. Luego se forma la mórula, que es una esfera de células producida por la segmentación. Luego se forma el blastocisto, que es una esfera de célula con capa superficial, contiene líquido embrionario y una masa celular interior. La capa superficial se llama trofoblasto y la interior se llama embrioblasto. Luego se forma el embrión, en la etapa embrionaria, que es de la 4ª semana hasta la 8ª semana. Y luego se forma el feto, que es a partir de la 9ª semana o 3er mes hasta el nacimiento o parto. Entonces, primero el cigote se divide, forma 2 blastómeros, se sigue dividiendo, forma la mórula forma la blástula, vamos a aprender luego, se convierte en gástrula, luego da el origen al embrión y finalmente al feto. Este periodo preembrionario entonces se caracteriza en la primera semana por la formación de la mórula. Esta mórula queda formada a los 3 o 4 días después de la fecundación. Y después de la mórula, estos blastómeros o células embrionarias se disponen hacia la periferia. Determinan una cavidad central llamada blastocele llena de líquido embrionario y se forman 2 capas celulares. Esta externa se llama trofoblasto, origina la placenta, y esta interna se llama embrioblasto y va a originar al embrión. Una vez que se realiza ese proceso, entonces este trofoblasto produce erosión en el endometrio uterino, en la mucosa uterina, introduciéndose en dicha capa uterina donde se transformará en la futura placenta. Por ello el trofoblasto invade los sinusoides endometriales y permite que así la sangre materna establezca una circulación útero-placentaria. Recuerda esto, ocurre a los 11 o 12 días después de la fecundación. Las células del embrioblasto forman las capas germinativas ectodermo y endodermo. El ectodermo, que es la capa externa, el endodermo la capa interna, constituyendo de esta manera
el disco germinativo bilaminar o gástrula didérmica. La gástrula presenta en su interior una cavidad central llamada arquenterón o celenterón, que es un intestino primitivo, y un blastoporo, que es un orificio. En la tercera semana, que es un periodo de desarrollo rápido que coincide con el primer periodo menstrual faltante en la mujer gestante, en esta semana se forma la tercera capa, llamada mesodermo, que es una hoja germinativa que se encuentra entre el ectodermo, la capa externa, y el endodermo, la capa interna. Por tanto, de esta manera, la gástrula didérmica, la gástrula de 2 capas, ectodermo y endodermo, se convierte en gástrula tridérmica de 3 capas. Ectodermo, la capa externa, mesodermo, la capa media, y endodermo, la capa interna. Entonces, ese proceso, ya lo hemos explicado, se realiza en el trayecto de la trompa de Falopio, luego va al endometrio y ahí se anida efectuándose la implantación. Ese blastocisto invade el endometrio, se anida en él y luego allí se produce la transformación de la gástrula didérmica en gástrula tridérmica. Entonces ahora esto lo tenemos nuevamente que entender de esta manera. A ver si hasta aquí vamos comprendiendo. En el tercio externo, quiero que entiendas esto. Todo esto constituye la trompa de Falopio y lo divides en 3 partes. Tercio interno, tercio medio y tercio externo. Entonces se puede decir, la fecundación se realiza en el tercio externo de la trompa de Falopio, o la fecundación se realiza en la ampolla de la trompa de Falopio. Se realiza la fecundación, se produce la primera división celular, se forman los 2 blastómeros, ahora comienza a desplazarse con dirección a la cavidad uterina, se forma la mórula, y luego se convierte en blástula. Y esta blástula es la que se va a anidar en el endometrio uterino, realizándose allí la implantación de esa blástula. Y recuerda esto, allí recién se inicia el embarazo. Recuerda, el embarazo no se inicia cuando se lleva a cabo la fecundación. El embarazo se inicia cuando el blastocisto o blástula se anida en el endometrio. Y hace un momento le hemos dicho, esto sucede entre el 6º y 7º día después de la fecundación, al concluir la primera semana. Eso explica por qué cuando una mujer toma la píldora del día siguiente, entonces puede interrumpir este embarazo, porque lo que va a impedir la píldora es que esta mórula pueda convertirse en blástula y pueda llegar a anidarse en el endometrio uterino. Entonces, aquí concluye la primera semana con la anidación de la blástula o blastocisto en el endometrio, iniciándose el embarazo. En la segunda semana, ya hemos dicho, la blástula se convierte en gástrula. Primero hay una gástrula didérmica constituida por 2 capas, ectodermo, endodermo, y luego se convierte en gástrula tridérmica constituida por las 3 capas, ectodermo, mesodermo y endodermo. Luego viene el periodo embrionario u organogénesis. Este periodo embrionario u organogénesis comprende desde la 4ª semana y termina en la 8ª semana, o final del 2º mes. En este periodo se desarrollan de cada una de las capas germinativas que hace un momento hemos dicho, ectodermo, mesodermo y endodermo, los tejidos, los órganos, los aparatos y sistema de que está constituido el cuerpo humano, y ese proceso se realiza de la siguiente manera. Recuerda esto. Del ectodermo se origina el sistema nervioso, la glándula hipófisis, la glándula mamaria, los órganos de los sentidos, la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto, la piel y sus órganos anexos, las uñas, los pelos, las glándulas sudoríparas que secretan sudor y las glándulas sebáceas que secretan grasa. De la segunda capa embrionaria del mesodermo se origina el vaso, las glándulas suprarrenales y los sistemas muscular, el sistema óseo que forma el esqueleto, el sistema circulatorio, el sistema excretor, el sistema urinario y el sistema reproductor.
Y de la tercera capa, llamada endodermo, se va a originar el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el hígado, el páncreas, la glándula tiroides, la glándula paratiroides. Y entonces el individuo en ese trayecto ya se van formando los órganos, aparatos y sistemas que van constituyendo su organismo, y como podemos apreciar en ese proceso de transformación de la cuarta a la octava semana, ya el embrión va tomando forma humanoides, pero siempre con la característica de que la región cefálica o cabeza es la parte más grande y más desarrollada. Entonces, el desarrollo embrionario, repetimos, comprende de la cuarta a la octava semana. Y cada capa embrionaria, que acabamos de decir, ectodermo, mesodermo y endodermo, han dado origen a tejidos, aparatos, sistemas. Y al final de este periodo embrionario, el embrión llega a medir de 2 a 3 centímetros. Y entonces vemos las características del embrión y cómo a partir de la quinta semana comienza a desarrollarse la región cefálica, y eso queda hasta que concluye este desarrollo embrionario, que es en la octava semana o final del segundo mes. Entonces luego viene el periodo fetal. Este periodo fetal se inicia desde el tercer mes hasta el parto. En este periodo se realiza el crecimiento y diferenciación de los tejidos, órganos, aparatos y sistemas que se formaron durante el periodo embrionario. El nuevo ser toma ya aspecto humano, hay un crecimiento rápido del cuerpo durante el tercer, cuarto y quinto mes. El feto crece en longitud y entre el octavo y noveno mes aumenta de peso hasta un promedio de 3.200 gramos aproximadamente. Entre el octavo y el noveno mes el feto ha completado su desarrollo, el periodo de gestación ha terminado y está listo para nacer. Entonces, eso lo podemos observar acá, y hay una característica particular. El feto, viviendo aún dentro del útero materno, por instinto, todos nacemos con el instinto de la succión, se dice. Porque ya desde que estamos en el útero materno, nos estamos ensayando para esa succión, succionándonos el dedo pulgar. Y aquí lo podemos observar. El feto, aún dentro del vientre materno, succiona su dedo pulgar, y por eso cuando nacemos no necesitamos que nadie nos aprenda para comenzar a succionar el pezón de la mama de nuestra madre. Entonces acá tenemos un resumen de lo que se realiza en el desarrollo embrionario. En el primer mes, su sistema nervioso comienza a formarse, el corazón comienza a tomar forma y comienza a latir. En el segundo mes comienza la formación del cerebro. En el tercer mes, el feto puede realizar movimientos y ahí ya se puede reconocer su sexo. En el cuarto mes, el aparato circulatorio ya está terminado. El esqueleto comienza a organizarse. En el quinto mes termina la maduración del sistema nervioso. En el sexto mes, los bronquios y pulmones casi han madurado totalmente. En el séptimo mes ya posee los órganos necesarios para vivir fuera del útero materno, y esto se comprueba con el nacimiento de 7 mesinos. Y en el octavo y noveno mes, el feto completa totalmente su desarrollo. Entonces, conforme va desarrollándose, aquí es la postura clásica del feto en el útero materno, con la cabeza fetal dirigida hacia abajo. Y entonces vemos cómo el feto va creciendo, aumentando de tamaño y de peso. El útero igualmente va creciendo. Por eso se dice, el útero en una mujer nulípara mide de 6 a 7 centímetros. Y cuando concluye el embarazo, ese útero de 6, 7, 8 centímetros alcanza la medida de 35 centímetros. Y entonces el feto debe estar en esta postura clásica. Ahora, observamos nosotros, aumenta el peso y entonces se va produciendo acá una anomalía en la columna vertebral. Se va acentuando esta curvatura lumbar. Aquí específicamente a este nivel, este dorsal y este lumbar. Específicamente este nivel se va acentuando esta curvatura. A eso se le llama lordosis fisiológica. Una anomalía en la columna vertebral de la mujer gestante
como consecuencia del crecimiento y el peso del feto. Se acentúa. Y entonces se genera una acentuación de esta curvatura, se llama lordosis fisiológica, porque está siendo producida por el feto debido a su peso y a su crecimiento. Y por eso se recomienda que después del parto, la mujer debe efectuar ejercicio posparto para tratar de solucionar la manifestación de esta lordosis fisiológica. Y lo otro que queríamos explicar es, aprendiste, esta es la vejiga. Y tú ves, el crecimiento del útero aplasta la vejiga y ya no permite que almacene la cantidad de orina que normalmente acostumbra almacenar. Eso explica por qué una mujer micciona con mucha frecuencia, pero micciona poca cantidad. Ahora hablamos del nacimiento o parto. El parto, se dice, es el proceso de salida del feto al exterior. Ocurre después de las 40 semanas de gestación y se realiza en varias etapas. Comprende 3 etapas: la dilatación, la expulsión del feto y la expulsión de la placenta. Entonces, lo entendemos de esta manera. En el proceso del nacimiento, mediante el cual se expulsa el endometrio, el feto y la membrana fetales, se dan 3 fases o etapas. La dilatación, también se le llama periodo dilatante. Periodo dilatante comienza con la dilatación del cuello uterino y termina cuando el cuello se ha dilatado totalmente hasta 10 centímetros de diámetro. Es común entonces que en esta dilatación el saco amniótico, bolsa de las aguas así llamada, que contiene líquido amniótico, se rompa de manera espontánea. Se calcula que el tiempo de dilatación generalmente dura de 8 a 24 horas. En la unípara es de 10 a 15 horas y en la multípara es de 7 horas aproximadamente. Luego viene el periodo expulsivo o periodo de expulsión. Comienza cuando el cuello uterino, que se ha dilatado completamente, permite la expulsión del feto. Las contracciones uterinas forzadas y la compresión abdominal, ojo, no digo comprensión, sino compresión, de comprimir, la compresión abdominal, expulsan al feto. Esta etapa es el periodo real del parto. Puede durar 30 minutos o más en la unípara y solo unos minutos en las multíparas. Y finalmente viene el tercer periodo, el periodo placentario. Comienza cuando el neonato, el recién nacido, ha sido expulsado y termina con la expulsión de la placenta y las membranas fetales, como consecuencia de las contracciones uterinas forzadas y la compresión abdominal que siguen después del parto. Este proceso dura en las uníparas o multíparas de 30 minutos a más y se produce después la involución del útero, es decir, el encogimiento del útero a su tamaño normal. El periodo, recuerda esto, el periodo placentario también recibe el nombre de alumbramiento. Entonces, no es igual parto que alumbramiento. Alumbramiento es un periodo del parto. Significa, primero se dilata, luego expulsa el feto y posteriormente a la placenta. Cuando expulsa la placenta, a eso se le llama alumbramiento. Aquí tenemos las 3 etapas. La etapa de dilatación. ¿Qué se dilata? El cuello uterino. ¿Hasta qué diámetro se dilata? A casi aproximadamente 10 centímetros de diámetro, que es el diámetro de la cabeza fetal. Luego viene la expulsión. Significa entonces que las contracciones uterinas, que son generadas por la acción de una hormona llamada oxitocina, más la compresión abdominal, por eso puja la madre en la etapa de pujaciones, permite la salida del feto. Después de 15 a 30 minutos, entonces las mismas contracciones uterinas y la compresión abdominal efectúan la expulsión de la placenta, y a eso es lo que se le denomina alumbramiento. Dilatación del cuello uterino, expulsión del feto y expulsión de la placenta o alumbramiento. Entonces vemos acá
La posición del feto en el momento de realizarse la salida fetal. Y ya se ha aprendido, esta es la pelvis o cadera. Tiene que pasar la cabeza fetal por este espacio de la pelvis o cadera. Y muchas veces aquí actúa una hormona llamada relaxina que permite que los huesos ilíacos puedan dilatarse para favorecer la salida fetal. Entonces, el ginecólogo, el obstetra o la parturienta tiene que coger la cabeza del feto con mucha delicadeza para tratar de ayudar en su salida, en el momento del nacimiento o parto. Aquí vemos un parto natural donde el feto está saliendo por el orificio vaginal de la vulva. Y como podemos apreciar acá, el feto está lleno de una grasa externa que recubre toda su piel. Y entonces, benditas las madres que al recibir a su hijo, no le importa los rezagos de sangre ni esa grasa, y luego lo cobijan. Porque hay madres que al aspecto que presenta el feto en el momento del nacimiento, manifiestan cierta repulsa y piden primero que lo bañen y que después recién se lo traigan para acariciarlo. Un absurdo. Porque esta grasa, el feto ha vivido 9 meses sumergido en el líquido amniótico. Esta grasa ha protegido su piel de no ser dañada. Si te queda la duda, tú te metes a una piscina, permaneces 2 horas nada más en contacto con el agua y tu piel ya sufre el efecto, resulta arrugada. Y sin embargo el feto, su piel sale íntegra, normal, sin ningún daño debido a la protección que le ha brindado esta grasa protectora. Entonces, esto significa que hay mujeres que por muchos motivos no pueden realizar un parto por vía natural, por el orificio vaginal. Y entonces tiene que efectuarse el parto llamado por cesárea, donde se cortan los planos anatómicos de la pelvis y por ahí va a ser extraído el feto, como lo podemos observar aquí en este dibujo. Entonces, esa es la forma clásica de extraer el feto del útero materno en el caso de un parto por cesárea. Aquí observamos un parto por cesárea. Ahí están realizando la cirugía, están cortando los planos anatómicos y luego ustedes ven la forma clásica de extraer el feto. Con delicadeza le cogen la cabeza y le cogen los brazos o la parte pectoral y luego lo extraen con mucho cuidado. Si el feto no llora, no reacciona, esta es la otra postura clásica de coger al feto por los pies para darle la palmada clásica en la nalga que estimule el llanto, porque a partir de ese momento, una vez que es desligado de mamá, cortando el cordón umbilical, entonces ahora su proceso respiratorio y su oxigenación orgánica depende del funcionamiento de sus pulmones. Hay otras formas de parto, a esto le llaman el parto podólico, o sea, primero salen los pies. Y cuando a pesar de las contracciones uterinas y de la compresión abdominal el feto no logra salir, entonces se realiza este procedimiento que se llama por succión. Le cogen la cabeza y van succionando para ayudar en la salida del feto. Hablamos ahora de la placenta. ¿Qué es la placenta? Se dice la placenta es un órgano más o menos circular. Por eso hay quienes dicen tiene forma discoidal, que mide de 15 a 25 centímetros de diámetro por 2 a 3 centímetros de grosor y que pesa de 500 a 600 gramos aproximadamente. Es de consistencia blanda y esponjosa, ricamente vascularizada por vasos sanguíneos y está situada en el interior del útero sobre el endometrio. Durante el embarazo sirve para el intercambio de las sustancias nutritivas, del oxígeno, del dióxido de carbono, de la urea, etc. Es eliminada después del nacimiento del feto y por eso se dice, la placenta constituye una barrera que protege al feto contra las bacterias, pero no contra los virus y enfermedades llevadas por la sangre como la sífilis, el SIDA. Ten presente eso. Es una barrera contra las bacterias, pero no es una barrera contra los virus.
Y entonces el SIDA es transmitido por un virus y por eso puede haber la transmisión del virus del SIDA de la sangre materna a la sangre fetal y de esa manera ocasionar el contagio del feto. La placenta también produce las hormonas estrógeno, progesterona y la hormona gonadotropina coriónica llamada HCG. Esta hormona gonadotropina coriónica es secretada por la orina y es la que se utiliza para comprobar el proceso de la gestación en el test de diagnóstico rápido del embarazo. Esta placenta se caracteriza porque tiene dos caras. Esta viene a ser la cara materna. La cara materna. Y esta viene a ser la cara fetal. Entonces, ¿por qué se caracteriza la cara materna? Porque presenta unas zonas salientes llamadas cotiledones, que son en número de 15 a 20, separadas por surcos o tabiques deciduales, y que están cubiertas por una delgada capa llamada lámina decidual o decidua basal, que viene a ser, aquí tenemos el rezago de esa lámina decidual o decidua basal, que es la que cubre estos cotiledones en la cara materna. Y luego tenemos la cara fetal. ¿Cómo identificamos la cara fetal? Porque ahí vamos a observar el cordón umbilical. Entonces, la cara fetal es la que está orientada hacia el feto. Está recubierta por esta capa superficial llamada lámina coriónica o simplemente corio, de donde se pueden observar arterias y venas de grueso calibre. Son los vasos coriónicos, ¿Qué convergen todos estos vasos coriónicos? ¿Hacia dónde convergen? Hacia el cordón umbilical. A su vez, el corio está recubierto por una membrana externa llamada amnios. Entonces, observamos los vasos coriónicos. Luego están recubiertos por la membrana llamada corium. Y este corium a su vez está recubierto por otra membrana externa llamada amnios. Esta amnios es la responsable de secretar el líquido amniótico donde permanece sumergido el feto dentro del útero materno. En esta cara encontramos el cordón umbilical. Como podemos observar aquí, ahí está el cordón umbilical, acá está el cordón umbilical. Este cordón umbilical tiene las siguientes características. Es un órgano largo, flexible y tortuoso, que presenta los nudos falsos o los falsos nudos. Aquí observamos unas estructuras un poco negruzcas que da la apariencia como si hubiera formado nudos. Por eso se le da el nombre de nudos falsos o falsos nudos, que es la característica del cordón umbilical. El cordón umbilical entonces es el que establece la unión entre el ombligo del feto y la placenta. Tiene la característica de tener dos arterias y una vena gruesa. Normalmente en cualquier parte del cuerpo, una arteria es acompañada por dos venas. Ahí está la excepción. En el cordón umbilical es a la inversa. Dos arterias están acompañadas por una vena. Y entonces a través de ellas se realiza el intercambio nutricio materno-fetal. El cordón umbilical está rodeado de un tejido mucoso llamado gelatina de Wharton. Recuerda eso, llamado gelatina de Wharton. Mide de 50 a 60 centímetros de largo por 2 centímetros de diámetro y durante el nacimiento es expulsado conjuntamente con la placenta. Entre esta lámina llamada corio y la lámina decidual que recubre los cotiledones, existen unos espacios intervellosos ocupados por sangre materna y existe una estructura llamada el sincitio trofoblasto que produce la hormona HCG o la hormona coriónica gonadotrópica, que se utilizan, hace un momento le hemos dicho, para realizar el test de embarazo y comprobar la gestación.
Aquí podemos observar una placenta fresca de una parturienta después del parto, donde podemos observar, este es un solo cotiledón, otro cotiledón, otro cotiledón. Los cotiledones tienen diferentes tamaños y son separados unos de otros por los tabiques deciduales. Y lo que la recubre es la membrana decidual o decidua basal. Entonces, el cordón umbilical, de acuerdo a la inserción que tiene la placenta, pues tienen tres tipos. Cuando se forma en la parte central de la placenta, se llama céntrico. Entonces, céntrico es cuando está inserto en el centro de la placenta. Acá tenemos otro caso. Excéntrico. Este es un cordón excéntrico. Es cuando está inserto fuera del centro de la placenta. Y este es otro caso, cuando está casi para el borde, entonces recibe el nombre de marginal. Es cuando el cordón umbilical está inserto cerca del borde externo de la placenta. Céntrico, excéntrico y marginal. Un cordón excesivamente largo puede rodear el cuello del feto, y un cordón umbilical muy corto en ocasiones causa dificultad durante la expulsión del feto al hacer tracción de la placenta y separarla de su inserción uterina. Entonces, aquí podemos observar un cordón umbilical céntrico, un cordón umbilical excéntrico y un cordón umbilical marginal. Céntrico se inserta en el centro de la placenta, excéntrico fuera del centro de la placenta y marginal cerca del borde externo de la placenta. Ahora hablamos de las glándulas mamarias. Es hermoso cuando una mujer parturienta tan luego realizó el parto y salió su hijo al exterior, coge a su hijo, lo acerca al pezón y sin que nadie le enseñe es capaz de realizar la succión de ese pezón. Y la madre cariñosa no le importa que su hijo presente rezago de sangre o la grasa con que nacemos, que hace un momento ya le hemos explicado. Entonces nosotros nacemos con el instinto de la succión y el primer alimento que encontramos y que lo vamos a tener durante 4 meses de forma obligatoria es la leche materna. Hablamos entonces ahora de las glándulas mamarias. Se dice, las glándulas mamarias son órganos glandulares destinados a secretar la leche materna. ¿Dónde están situados? En la parte anterior y superior del tórax, entre la tercera y la séptima costilla. ¿Cuántas son? 2 glándulas mamarias. ¿Qué forma tienen? Una forma hemisférica. Una forma hemisférica. Y en el punto medio de la cara convexa presenta una eminencia llamada pezón. Una forma esférica, y en la cara convexa, hacia la parte anterior, presenta esta eminencia llamada pezón. Las variedades: existen mamas cónicas, piriformes, forma de pera, aplanadas o discoidales, pediculadas, cilíndricas, etc. ¿Cuál es su volumen? Es pequeñísima en la recién nacida y en la pubertad se desarrolla midiendo de 10 a 11 centímetros de altura, por 12 a 13 centímetros de ancho y 5 a 6 centímetros de grosor. Recuerda eso, el volumen de la mama disminuye después de la menopausia. Después de la menopausia, este volumen de la mama va disminuyendo sistemáticamente. ¿Cuánto pesa? De 30 a 60 centigramos en el nacimiento, de 150 a 200 gramos en la mujer nulípara y de 400 a 500 gramos en la mujer que da de lactar. Su consistencia es dura en la mujer joven y es blanda, fofa y péndula en las multíparas. Su función, ya lo sabemos, es secretar la leche materna para el neonato. Y recuerda esto, a la primera leche materna que recibe el neonato se le da el nombre de calostro
Y recuerda esto también, el tamaño de la mama que preocupa a muchas mujeres, el tamaño de la mama depende de la cantidad de tejido adiposo, de grasa o sebo que tenga la mama. Y su configuración externa presenta dos caras. Una cara posterior es más o menos plana y descansa sobre el músculo pectoral mayor. Aquí en la lámina solamente he puesto músculo pectoral, pero hay pectoral mayor y menor. En el marco teórico del tema se te está especificando en el músculo pectoral mayor. Y también interviene otro músculo que es complementario, el músculo serrato mayor, a los cuales se une por medio de la fascia superficiales. Y la cara anterior es convexa, tersa, lisa y presente en su parte media la areola y el pezón. Aquí en este dibujo podemos observar esta eminencia central es el pezón y lo que está rodeando ese pezón es lo que recibe el nombre de areola. Entonces la areola es la parte que rodea al pezón. Eso tiene que tenerlo bien en claro. La areola mide de 15 a 25 milímetros de diámetro. Es de color oscuro. Aquí lo podemos notar, una coloración más oscura. Y presenta en su superficie los tubérculos de Morgagni, que en una mujer embarazada reciben el nombre de tubérculos de Montgomery, y que no vienen a ser otra cosa que glándulas sebáceas que levantan la piel. Entonces te vuelvo a repetir esto. En la areola que rodea el pezón, en la areola, que es de un color más oscuro, presenta en su superficie los tubérculos de Morgagni, que en una mujer embarazada reciben el nombre de tubérculo de Montgomery, y que no vienen a ser otra cosa que glándulas sebáceas, glándulas que contienen grasa o sebo y que levantan la piel. El pezón es una eminencia cilíndrica o cónica que se levanta en el centro de la areola. Mide de 10 a 11 milímetros de longitud por 8 a 9 milímetros de ancho. En su vértice tiene, como lo podemos observar acá, en su vértice tiene de 12 a 20 orificios terminales de los conductos galactóforos. Y lo que tiene que tener en cuenta es lo siguiente. Hay mujeres que carecen de pezón. Y cuando una mujer tiene ausencia de pezón, eso recibe el nombre de atelia. Atelia es la ausencia o carencia de pezón. Y por lo tanto, tendrá mucha dificultad en tratar de amamantar a su hijo, debido a que hay carencia justamente de esta eminencia por donde el niño coge el pezón para comenzar a succionar la leche materna. Y entonces de esa manera observamos las glándulas mamarias, los conductos galactóferos que van a desembocar en el pezón, a través de lo cual el neonato, el recién nacido o el infante ya nacido puede succionar la leche materna. Entonces con esto concluimos la explicación de este tema tan interesante. Así que tienen el marco teórico, jóvenes, por favor estudien para que su evaluación semanal correspondiente.